Hola, buenas tardes, ¿qué tal están de nuevo? Bienvenidos una jornada más aquí a 8 Magazine para compartir con nosotros este programa en el que nos encanta abrir una ventana para estar con todos ustedes y acercarles a las cosas que pasan en nuestra ciudad y provincia. Hoy tenemos un programa en el que tenemos grandes nombres de zamoranos con los que vamos a hablar y que van a ser protagonistas a lo largo de esta tarde, pero también tenemos muchos eventos. La ciudad está en continuo movimiento y tenemos conferencias, tenemos charlas, exposiciones, en definitiva, que tenemos muchas de las cosas que están pasando a nuestro alrededor para hablar de ellas tranquilamente a lo largo de los próximos minutos. Algunos de los temas se los queremos mostrar en nuestro sumario y comenzamos. Y uno de los nombres personales de hoy es el del banderillero zamorano Javier Gómez Pascual, que acaba de anunciar que se retira. Más de 30 años dedicados a la tauromaquia y a los que quedan, porque continuará vinculado de una manera u otra a este mundo. Hoy Gómez Pascual es nuestro protagonista en De Cerca. Y hoy también charlaremos con el narrador José Luis Gutiérrez Guti, que el próximo 8 de mayo presenta en el Teatro Ramos Carrión el espectáculo Tres Viejas en Romería, actividad que se enmarca dentro de los actos programados por el Festival Internacional de Indumentaria. Celso San Martín, José Luis Gutiérrez y Kiko Cadaval, tres reconocidos narradores, nos acercan con sus voces a un universo propio y singular. Y nos adentraremos en las jornadas de imagen y sonido organizadas por los alumnos y profesores de segundo de producción de audiovisuales y espectáculos de La Vaguada. Hablaremos con profesionales de este sector, algunos de ellos han participado en películas galardonadas con un premio Goya. Bueno, pues ya lo ven, buena parte de este programa se ha construido esta tarde sobre esas cosas que se están moviendo, ya se lo decíamos, tanto en Zamora capital como en la provincia, y allí estamos nosotros para acercárselo y contárselo de una manera tranquila y relajada. Así que espero que estén cómodos para ir desgranando poco a poco todo el programa de esta tarde. También tendremos, como es miércoles hoy, el coche de papá y nos van a presentar hoy un Austin Montero. Estaremos en exposiciones y en charlas. Así que vamos a comenzar, si les parece, con la actualidad municipal que nos deja novedades en la piscina de los Almendros. Las duchas de la piscina de los Almendros ya tienen el visto bueno de Sanidad para su reapertura tras el resultado de los últimos análisis que han dado negativo en Legionela, problema por el que fueron clausuradas esas duchas durante unas semanas. Por lo tanto, la piscina climatizada de los Almendros vuelve a funcionar con total normalidad. Las duchas ya están perfectamente saneadas. Y en la imagen del día les vamos a mostrar algo que seguro se han estado por las calles de Zamora en las últimas horas, han visto, porque está habiendo mucho movimiento de personalidades y de seguridad. Les contamos por qué en la imagen del día. Zamora acoge en esta jornada la reunión iberoamericana de infancia y adolescencia. Los representantes de los ministerios y distintas carteras de hasta 22 países participan en Zamora desde la tarde de ayer. Estas son imágenes de la tarde de ayer y lo hacen entre grandes medidas de seguridad. En la Plaza Mayor de la ciudad eran recibidos por el alcalde, posteriormente estuvieron en ese salón de plenos y realizaron una visita por el casco antiguo de Zamora. Hoy, desde primera hora de la mañana, las 22 delegaciones iberoamericanas están en el Consejo Consultivo, ya saben, con sede aquí en Zamora, donde tiene lugar la reunión para abordar temas como la erradicación de la violencia contra la infancia y adolescencia o la prevención y detección de las violencias contra la infancia, tanto en entornos físicos como digitales. Un acto que ha abierto la ministra de Juventud e Infancia de España, Sira Rego. Donde los habitantes tienen que ser, como decía, una...
Bueno, pues como les decíamos, desde ayer por la tarde y hoy mucho movimiento, sobre todo en todo el casco antiguo de la ciudad. También ayer en la estación de trenes cuando llegaban esas delegaciones fundamentalmente a través de la alta velocidad. Así que, bueno, pues un día hoy importante en Zamora del que tendrán cumplida información, por supuesto, en nuestros servicios informativos. Y vamos a hacer la primera parada de la tarde, aunque enseguida vamos a volver con ese de cerca, hoy con el protagonismo para Javier Gómez Pascual, el banderillero zamorano que acaba de anunciar que se retira, y después el coche de papá con ese Austin Montego. Nosotros nos vamos a ir, como les decimos, a publicidad, pero lo hacemos con la mirada curiosa. Hoy las cámaras, nuestros objetivos, concretamente el de nuestro compañero Manuel Soto, se ha fijado en esa calle y en esa zona nueva que se va a abrir dentro de muy poquitos días a todos los zamoranos. Es esa apertura de la calle en la Casa del Obispo, en la parte trasera de la catedral, que por cierto es una de las zonas que ayer mismo por la tarde conocían esas delegaciones de la Cumbre Iberoamericana. Disfrutamos de esas imágenes y volvemos con de cerca y Javier Gómez Pascual. Después de 31 años haciendo paseillos, caminando despacio hacia el centro del ruedo, Javier Gómez Pascual ha decidido anunciar su retirada. Toda una vida acompañando como banderillero a los mejores matadores de toros y actuando en las plazas más representativas, donde ha vivido y contagiado momentos muy especiales, demostrando que hay trayectorias que quedarán en la memoria de una inolvidable tarde de toros. Cada uno en su profesión, ¿no? Pero para los toreros sí os garantizo que es muy especial anunciar una retirada, ¿no? Porque son sentimientos muy contradictorios. Tiene, yo creo, cosas positivas de haber llegado con orgullo al final, de haber disfrutado mucho la profesión, de haber aportado un pequeño granito a esta gran historia que es la tauromaquia, pero por otro lado, hombre, pues la tristeza por terminar, ¿no? Por no seguir con los compañeros y no seguir disfrutando de a la vez pasar ese miedo que pasamos, ¿no? Entonces es una cosa que me inquieta un poquito de aquí al final de año y cuando termine el año y cuando comience el siguiente, sobre todo cuando comience la siguiente temporada y vea a los compañeros entrenar, prepararse y demás, a ver cómo me lo tomo yo. Creo que bien, creo que lo tomaré bien, pero bueno, expectantes. Sí, yo a final de temporada pasada ya sabía, bueno, que ya había pensado que esta iba a ser la última también. Hoy hemos cumplido una edad y aquí todo tiene su ciclo, no hay que dejar paso a los más jóvenes, a los nuevos.
gente además que viene arreando y que viene respetando mucho la profesión. Y sí es cierto que cuando pisas las plazas pues te entra un pequeño hormigueo, ¿no? Sabes que en cada plaza que estás toreando piensas que va a ser la última vez que pises esa plaza, y eso te deja un sentimiento también de cierta nostalgia. Se medita, pero en este caso, bueno, llega la edad y más o menos ya tienes calculado y sabes cuándo va a ser el final de tu carrera, pero siempre, como decía antes, cuesta solo el pensarlo ya cuesta, sí. El miedo es una vertiente, una faceta que sufrimos los toreros, que es necesaria, es inherente a la profesión, y el gran triunfo nuestro y la gran satisfacción, sobre todo interior, es superarla, ¿no? Superar esa sensación del miedo, y yo creo que es lo que más voy a echar de menos, ¿no? Cuando tenga que viajar con compañeros, porque acabaré ligado yo creo de una manera u otra, y no tengas esa sensación de miedo, yo creo que es lo que va a faltar, ¿no? Pero bueno, como decía al principio, ya la satisfacción de haber cruzado el río con el final de esta temporada, ¿no? Y de haber pasado todas esas circunstancias. Pero creo que la sensación de pasar miedo creo que es lo que más se va a echar, aunque parezca contradictorio, de menos, en falta. Con mucha mentalización. Y esa mentalización lleva implícito que llevas una buena preparación. Tú, sabiendo que has tenido una buena preparación, dices, bueno, yo esto lo supero. Creo que las siestas son muy malas. Cuando te metes en la cama la siesta es muy mala, ya piensas que las piernas no te van a funcionar, a ver qué va a hacer el toro, has visto reacciones por la mañana, te genera una serie de circunstancias que luego cuando llegas al patio las superas, y hay veces que cuando cruzas el patio y dices, si abrieran la otra puerta te escapabas, ¿no? Pero una vez que estás en la plaza ya hay que tirar para adelante, ¿no? Es muy contradictorio, como decía antes, pero cuando lo superas, cuando finaliza el festejo, pues hay días que no te cambias por nadie, claro, cuando vuelves al hotel. El día de toros es un día de muchas emociones, desde que te levantas hasta que te acuestas, lógicamente, ¿no? Como te decía, pues el desayuno con los compañeros, el acudir al sorteo, la comida con los compañeros, una comida que es muy liviana siempre, luego reposar un poquito, la siesta, vestirte, que es un momento también bonito pero a la vez complicado, ¿no? Y cuando llegas a la plaza, pues ya que sea lo que Dios quiera muchas veces, ¿no? Y que salga lo mejor posible para los compañeros. Entonces, la satisfacción llega cuando vuelves al hotel, claro, y es la satisfacción diaria, pero mayor si ha habido triunfo del matador, que al fin y al cabo nosotros somos un equipo, somos como si dijésemos sus gregarios, y el matador es el que tiene que triunfar. Si no triunfa el matador, es difícil que los demás tiremos para adelante. Particularmente cuando piso las plazas de toros, las capillas me dan muy buenas vibraciones y muy buenas sensaciones. Afortunadamente las hay en prácticamente la totalidad de las capillas de las plazas de toros. En algunas incluso te saluda el capellán de la plaza de toros, y bueno, es un momento íntimo de recogimiento donde a mí me gusta pasar siempre, a la gran mayoría de los matadores les gusta pasar. Es un momento que te recoges ahí unos minutos cada uno con nuestra oración, antes de salir ya para el patio de cuadrillas, y momentos previos antes del paseillo, claro, un momento crucial. Bueno, es un momento que digamos como un pequeño impasse, como una pausa, ¿no? El momento yo creo que lo empiezas a vencer a la hora de vestirte, cuando ya dices esto ya no hay marcha atrás, te tienes que vestir de torero, ya tienes que salir abajo a la hora que has quedado para venir en el furgón de cuadrillas, llegas a la plaza y es un momento de cierta relajación. A mí personalmente me relajan las capillas tranquilamente, y luego te entran un poco más de nervios cuando llegas al propio patio, pero ya en el momento que te lías el capote de paseillo, pues ya sabes que eso empieza, y es donde vences ese temor, y ya cuando rompe el paseillo, pues ya que sea lo que Dios quiera durante el festejo. Buscas un poquito de tranquilidad, buscas un poco de recogimiento, pides un poquito de protección, cada uno. Sé que también es un momento de cierto egoísmo, ¿no? Porque pides una protección que a lo mejor en otros momentos de la vida no la pides, ¿no? Pero nosotros la necesitamos, los que somos creyentes, pues precisamente creemos en ello, ¿no? Y nos da ese pequeño momento de recogimiento, te da cierto impulso para el resto de la tarde. Algunos no pasan por la propia capilla, lo respetan, pero no pasan. Pero yo creo que históricamente ha ido muy unido el tema religioso y el tema taurino, ¿no? Hubo épocas en la historia del toreo que algún papa incluso prohibió, hubo alguna bula papal prohibiendo la tauromaquia, pero no era precisamente por temas de maltrato similares, sino porque muchas veces se superponía, ¿no? Y la gente acudía a los toros y no acudía a los actos religiosos, ¿no? Y entonces por ahí vino un poco la controversia, más que por lo demás, pero siempre ha habido muy unido el tema taurino y el tema religioso. Normalmente todos los toreros usamos nuestra propia capilla, la mía
hecha precisamente de estampas regaladas de los aficionados a las puertas o dentro de las plazas de toros, ¿no? Las conservo todas y cada uno ponemos nuestra capilla y también tenemos un momento de recogimiento a la hora de salir de la habitación. Un montón de imágenes de vírgenes y de Cristos, ¿no? de toda España prácticamente, ¿no? Porque la gente se acercan aficionados y aficionadas con mucho cariño y te las dan en todas las plazas, ¿no? Entonces yo las he guardado, tengo una capilla, un tríptico encuadernado y bueno, que a mí me da también pues cierta tranquilidad y cierto alivio cuando llegas al hotel el día antes o por la mañana y lo montas, ¿no? Y entonces la estás viendo todo el día que estás en la habitación y también es una cosa íntima que te da cierto impulso para afrontar el día. Nosotros formamos parte del espectáculo, las cuadrillas forman parte del espectáculo, ¿no? Pero somos subalternos, estamos a las órdenes del matador. Entonces yo creo que hay que concebir esta profesión, y la gran mayoría la concebimos así, como que el triunfo importante es el del matador y tenemos todos que hacer toda la labor que hagamos en el ruedo enfocada al triunfo del matador. Y yo personalmente cuando más satisfacción tengo es cuando triunfa el matador, más que el triunfo personal, que hay tardes mejores que otras, no hay tardes que se dan bien las cosas, pues si no se le han dado al matador las ganas y el triunfo y la satisfacción interior no es completa, tiene que ser completa. Es más completa cuando hay triunfo del matador, aunque las cosas a uno no le salgan tan bien. Al banderillero, al picador lo contratan por buen profesional lo primero, pero luego si hay buen feeling con el propio matador eso ayuda mucho, ¿no? Y los matadores eso lo requieren mucho y a lo mejor ves profesionales que no son tan capaces o que las circunstancias ya no son tan favorables como al principio por tema de lesiones o de edad, pero como siguen teniendo ese buen feeling con el matador pues lo siguen contratando y lo siguen llevando. Entonces es una relación, yo diría muchas veces que casi al 50%, de buen profesional y luego de buen amigo, que tengas ese buen feeling con el propio matador. Yo me fui a estudiar a Salamanca, no era mal estudiante, era de la época del BUP y del COU, de la selectividad, incluso hice casi 4 años de Derecho, pero no me llamaba. O sea, yo cuando tuve contacto ya con la profesión, con la Escuela Taurina de Salamanca, pues yo ya desde el primer momento supe que mi vida quizá iba a ser esto, aunque seguía estudiando. Tuve otra época, como algunos recordarán, de alcalde en el pueblo también, otra época que hice radio también aquí en Zamora y quiero decir que he hecho ciertas otras facetas que me podrían haber quitado un poco de los toros y haberme enganchado, pero la verdad que no lo hicieron porque los toros ha sido un arraigo muy fuerte en mí desde el principio y yo sabía, como digo, que iba a ser mi vida, mi profesión y bueno, he conseguido sin grandes alardes poder vivir de la profesión, que creo que es una cosa difícil también, pero que me llena de mucho orgullo el poder haber vivido y ahora pues llegar a un final, pues si Dios quiere, en buenas condiciones pues para afrontar otros retos. Hay una cosa curiosa porque yo lo tengo todo anotado, ¿no? Hay un escritor donostiarra, Antonio Picamil, que tengo todas sus agendas desde hace 35 o 36 años y tengo todo anotado, ¿no? No he hecho recopilación de todos los datos, pero los haré, porque hay festejos a lo mejor que no te acuerdan, me acuerdo de la gran mayoría, ¿no? Y como dices, los inicios fueron muy bonitos aquí, particularmente viniendo aquí a Zamora, yendo al Bosque de Valorio con los novilleros del momento, del adálogo, bueno, ingreso en la Escuela Taurina de Salamanca, pero esos comienzos, yo tengo muy buenos recuerdos y también sensaciones muy bonitas de la ilusión de jovencito, de querer progresar y querer avanzar en la propia profesión. Todos hemos querido ser matadores de toros, que es lo más importante, figuras del toreo, pero como es tan difícil, las circunstancias no se dieron en su momento, decides pasar a las filas de banderillero, empiezas otra vez, digamos, de cero, pero ya con cierta experiencia, cierta sabiduría del tema taurino y entonces disfrutas mucho también esa evolución del principio, ir progresando, que puedes servir como banderillero y luego ya cuando te sitúas te entra la presión del mantenerte ahí, que también es igual o más dura que la de progresar. Fue un momento bueno, la verdad, porque fue mediados de los 90 y había muchísimos más toros que ahora, había más toros en los pueblos también. Los festejos, como digo yo, no eran tan públicos como ahora, porque ahora se sabe dónde toreamos todos y cómo hemos estado todos, ¿no? Entonces era una manera que no generaba la tensión de ahora. Había mucho festejo, como digo,
podíamos torear mucho. Yo he estado muy bien relacionado con los toreros de Salamanca, que siempre ha habido muchos toreros, que siempre nos han dado toros a todos, y entonces a mí me ayudaron mucho esos comienzos. Sí. Luego te vas haciendo y ya, bueno, pues adquieres ya una profesionalidad que te permite estar, digamos, como en una pequeña bolsa de empleo donde se contrata a la gente, ¿no? Los inviernos para nosotros son época de descanso, pero a la vez de hablar de situaciones de cara al año siguiente, y es donde vienen los matadores y contactan contigo, hombre, que afortunadamente que quieran seguir contando contigo, con el que has estado, o con algunos nuevos de cara al año siguiente. Y bueno, ya entramos en una fase de profesionalidad, que nos conocemos todos y que bueno, pues que luego quedas en esa bolsa, como digo, para que te llamen para torear. Bien, Javi. La bandería muy bien. Para nosotros es muy importante el grupo especial, porque va a ser una situación privilegiada, respetando a un matador. Pues he tenido también la suerte de poder ir unos cuantos años y bueno, he estado con unos toreros de alto nivel, y sobre todo en nuestro caso es pisar todas las plazas de España y Francia y Portugal, ¿no? Aquí, bueno, América he viajado pero menos, ¿no? Poquito, pero en España la verdad que plazas importantes no me quedan por torear, y bueno, ya haré recopilación en su momento, pero son infinidad de plazas, pero pocas han quedado por pisar. Gracias a Dios. Cada uno tiene predilección por determinadas plazas, ¿no? A mí me ha gustado mucho Madrid, porque es la plaza más importante del mundo, la que más repercusión tiene, donde sale el toro más grande y donde los triunfos y los reconocimientos profesionales son mayores. Entonces, yo Madrid me ha gustado mucho, he tenido la suerte de, no sé, llevo 126, 128 paseillos, ahora llega San Isidro, tengo otras 4 si Dios quiere, y Madrid a mí me ha gustado mucho, ¿no? Luego Sevilla es una plaza también especial, un albero particular, un público también muy agradecido, y Pamplona a mí me ha encantado, el bullicio de la gente, cómo lo viven de esa manera, y los contrastes entre el sol y la sombra, el encierro de la mañana. A mí Pamplona me ha gustado mucho también. Bilbao ha sido una plaza muy señorial, una plaza también con un toro importante, también me ha gustado mucho, no sé. Y luego, por supuesto, las nuestras. A mí Zamora me ha gustado mucho. Zamora, tu casa te genera más presión, más tensión. Miras para los tendidos, ves muchísima gente conocida y te genera, a cada torero le genera tensión su propia plaza, pero a la vez gusta mucho torear. Sí, también he tenido la suerte de, aquí Zamora no lo sé, pero más de 30 tardes el poder haber hecho el paseillo también. Nuestra labor va encaminada al triunfo del matador, ¿no? Pero también tenemos nuestro momento, el banderillo del picador tiene su momento, el público también paga por verte, los tercios de picar y de banderillas, y bueno, pues esto sí, es una satisfacción a mayores, bonita también, agradable. Mi forma de banderear siempre ha sido más sobria, he intentado pues no ser muy espectacular, no saltar mucho, me ha gustado hacer las cosas, tratar de banderear los toros despacio y con los pies apoyados en el suelo, ¿no? Cada uno buscamos un poco, tenemos nuestra forma de banderear, quizá menos vistosa, pero a la vez muy eficaz, pero esos momentos también, claro que sí, son muy agradables. Se va a cuerpo limpio, hay que medir un poco la distancia, intuir la velocidad del toro, lo que va a hacer el toro, y porque puedes no llegar, puedes pasarte, luego hay que hacer la reunión, y luego el giro en la cara, que eso es más complicado. Eso es una pequeña gran diferencia con el recorte, por ejemplo, que es muy de esta zona nuestra, porque el recorte siempre los pies van hacia adelante y no hay que girar en la cara. Entonces esos giros en la cara son lo que a nosotros nos cuesta, es cuando a veces se pierde pie, y eso es un poco más complicado. Cuando estamos ya 30 y tantos años como llevo yo, 31 temporadas de banderillero más las 3 o 4 de novillero, pues acabas pagando un peaje que es inherente, como digo, a la profesión, que no hay que echar la culpa al toro, porque esto es voluntario. O sea, no, yo lo he llevado bien, la verdad. Quiero decir que eres consciente de ello, que los toros te pueden echar mano, los toros están para coger, hay que tratar de evitarlo, claro que sí, a la vez hacer una obra que divierta al público y que esto trascienda, pero como digo, nunca he tenido esa negatividad hacia los percances, yo los asumo, son dolorosos, claro que sí, te quedan ciertas secuelas, pero bueno, es un pequeño, no medallas, pero sí similar, para luego poder reconocer que uno ha estado en la profesión mucho tiempo y que ha pasado todas las vicisitudes que se pasan. Depende, claro, pero sí, son dolorosas, claro, son dolorosas, y sobre todo afectan un poquito a la cabeza, el saber el por qué ha sido, el qué he podido hacer en ese momento, si ha sido culpa mía, si ha sido culpa de las circunstancias, del suelo, del piso, muchas veces que puedes haber resbalado, bueno, eso es lo que más afecta a la mente, ¿no? Y yo creo que es importante, obviamente, curarse bien, pero reaparecer pronto para no darle tantas vueltas. Entonces, en ese sentido, yo sí que me he visto bien en las reapariciones, y las cosas me han pesado poco, la verdad. Luego, con el paso del tiempo, bueno, pues los percances en las piernas te hacen muchas veces cambiar las pisadas, la forma de correr, demás, pues ya te vienen dolores de rodillas, de caderas y demás, pero bueno, ya es un poco las circunstancias unidas al paso del tiempo, claro.
Quizá hace 10-12 años, con la irrupción de ciertos partidos políticos, hubo una mayor agresividad respecto a la tauromaquia, ¿no? Y la gente se cuidaba mucho incluso de aparecer en ciertas fotos, ciertos palcos de plazas de toros, en la manera de entrar, haciendo cola en las taquillas y demás. Yo creo que ahora eso se ha vuelto a superar, gracias a Dios. La gente del toro está muy unida. No está tan pendiente de los ataques, la verdad. Cuando los ataques llegan, parece que eso trasciende más a la gente del toro. La gente del toro está como un poco cansada de eso, quieren disfrutar entienden perfectamente la profesión, se entiende que el toro debe de morir en la plaza, el toro bravo, porque es un animal criado para ello. Bueno, es un tema ya muy debatido y de mucho recorrido, pero la gente como que lo tiene asumido, la gente del toro, y cada vez se preocupa menos de esas circunstancias, ¿no? Sería impensable ahora que estamos presenciando la Feria de Sevilla, lleno prácticamente todos los días, muchos días de quedarse 1.000 o 2.000 personas sin encontrar localidades. Pamplona es muy difícil encontrar, Madrid tiene muchísimos llenos, o sea, cierto es que se han perdido algunas plazas, pero las que se siguen dando las ferias importantes están creciendo y está yendo, y sobre todo el impulso de la gente joven. Ha habido muchos toreros ahora jóvenes. El tema de Andrés Rocarrey ha sido buenísimo para la fiesta, tiene mucho tirón popular, muchos chavales jóvenes, hay muchas peñas taurinas y la verdad que todos los abonos de gente joven en las plazas de toros están funcionando muy bien. Cuando es tu vida, pues sobre todo los recuerdos son con mucha nostalgia. Yo soy un hombre nostálgico, muy emotivo, hay muchas cosas que me emocionan, cada vez me emociono más con determinadas circunstancias y con muchos recuerdos de esta profesión, claro que te emocionas y no sé, vas viajando por España, aunque sea de vacaciones, y te pones muy pesado. Mira, aquí hemos toreado, aquí toreamos en este año, aquí nos pasó esto, aquí pasó lo otro, y casi todo en la vida lo vamos haciendo, lo vamos relacionando con la profesión y con las vivencias vividas. El torero desde fuera parece ese hombre rudo, sin sentimientos, que se enfrenta a la fiera, a la bestia, ¿no? y que no tiene temor a nada, pero no, los toreros, la gran mayoría somos gente con mucha sensibilidad. Aquí te pasan muchas cosas por la cabeza, se piensan mucho las cosas, estás coqueteando con el drama a menudo, y entonces eso te hace valorar mucho más la vida, las cosas y las circunstancias, ¿no? Y te hace, yo creo, y en mi caso, más sensible ante las circunstancias que se dan en el mundo, ¿no? Estos ataques indiscriminados, estas guerras modernas, digamos, que hay, todas estas circunstancias, pues te hacen más sensible ante muchas facetas actuales. Es ley de vida, hay que dejar paso a los nuevos valores, a la gente nueva que viene, y sí es cierto que es difícil. Desde esta tierra, oye, yo soy de Guarrate, un pueblo muy pequeño, he vivido allí en Guarrate, he vivido aquí en Zamora, y salir y desde aquí poder recorrer toda España, yo también le doy mucho mérito, ¿no? Sitios que eso, oye, tenemos nuestra plaza de toros, pero hay pocas ganaderías aquí, hay pocos profesionales para convivir, para irte formando, para todo, y yo eso sí le da mucho mérito. Salir desde aquí y generarte una carrera y una cosa, pues también me llena de ese orgullo que digo, como zamorano, y que el nombre de Guarrate y de Zamora, pues que haya figurado en muchos sitios gracias a la pequeña labor que hemos hecho. No lo tengo muy pensado, pero yo creo que mi futuro va a seguir ligado a la profesión, ¿no? Me gusta mucho el entrenamiento, la preparación, y entonces pues es fácil que vaya un poco por ahí el tema de con algún chaval joven, con chavales nuevos para entrenar, para intentar aportarles también un poquito de la experiencia que hemos adquirido todos estos años.
glorioso vehículo es lo que no fue, pero pudo ser. La marca es Austin, un fabricante de la afamada ingeniería inglesa. El modelo, el Montego, que había sido concebido como una berlina moderna. Una posibilidad de lo que podría haber sido el futuro de la automoción. Pasa desapercibido actualmente entre coches de esos años, de los finales de los 80 e inicios de los 90. Pero algunos detalles, si ponemos la lupa, despiertan nuestra curiosidad. Lo cierto es que vino para marcharse, como Rick Astley después del Never Gonna Give You Up. No fue un gran coche, pero hasta los modelos más imperfectos pueden encontrar la forma de perdurar. Y este es el mejor ejemplo. Hoy en el coche de papá nos hemos venido aquí a la iglesia de San Claudio de Olivares, uno de los platós que ya hemos utilizado ya anteriormente para esta sección, y estamos también con otra persona que ya hemos utilizado anteriormente, que nos ha venido antes, en su momento vino con un SEAT 124 y en este caso viene con un coche de lo más singular, de lo más peculiar, que es un Austin Montego. Jaime, ¿qué tal estás? Bien, aquí estamos. Bueno, este te lo tenías bien guardado, este ya, Sí, vamos. sí. Lo uso bastante poco porque es un coche un poco peculiar y quiero conservarlo más, tenerlo más separado del uso. Claro, la gente estará diciendo, Austin Montego, esto no me suena de nada. Claro, es un coche muy... Es coche que en su momento sí se vendieron bastantes porque se vendieron a un precio bastante asequible para la época, pero son coches que eran coches ingleses, la calidad de fabricación era la que era, mecánicamente no son muy buenos y aguantaban pues relativamente poco. Yo lo conseguí con 124.000 kilómetros y la verdad que hubo que hacerle un montonazo de cosas y aún sigo haciéndole cosas porque se van estropeando cosas. Con tema de motor, entiendo, ¿no? Sí, sobre todo el tema de motor yo creo que es lo que más problemática tiene. Los interiores también, algunas piezas tenían mucha calidad, otras muy poca, era un poquito raro, muy inglés. Estábamos mirando antes, cuando estábamos viendo el frontal, que llama bastante la atención, veíamos aquí la marca que estábamos diciendo que sale como Montego y tal. La forma del emblema es la de la Rover. Eso es, la silueta es Rover, pero es cierto que en ningún punto del coche exteriormente de la carrocería te dice la marca, ni pone a Rover, ni pone Austin, ni pone MG, es decir, que eran las tres marcas que lo fabricaban. En todas partes pone solo Montego. Lo único que tiene un detallito en la luna trasera, una pegatina que pone es de Rover. Se acabó, nada más. Es lo único, porque lo de Austin todo lo tenemos que saber, pues porque lo sabemos y ya está. En cualquier caso, lo que estabas diciendo es un coche que mecánicamente no es ninguna maravilla. Quiero decir, también estamos hablando de los ingleses que tienen su propio universo de coches, que tienen esos Bentley, que tienen esos coches de los Jaguar, de Aston Martin, grandes coches, otros que no han sido tan grandes, pero que han sido, y luego, claro, tiene que haber de todo, ¿no? Era el hermano pequeño de todos esos. La verdad que el motor, mecánicamente, técnicamente el motor es un poquito malo porque es un motor muy alargado, quiere decir que tiene más carrera que diámetro cada cilindro. Entonces eso hace que sea un motor muy tranquilo, muy pesado, que le cuesta mucho subir de vueltas. La reacción es muy lenta, desde que le pides hasta que te empieza a dar, tienes que subir mucho de vueltas. Es una conducción un tanto complicada. Tienes que ser muy previsor y decir, voy a adelantar ese coche, tengo que bajar de marcha, acelerar, meterle gasolina, meterle revoluciones y que gane par y que... Hay que saber conducir, entonces, para llevarlo sin ningún tipo de duda. Es un coche hecho para las carreteras inglesas, que son carreteras no muy rectas, con mucha montaña, mucha curva, carreteritas pequeñas. No le pidas grandes velocidades en autovía, que sí, es decir, a 130, 140 en circuito cerrado, todo legal, va muy bien. A 120 en autovía también va de maravilla, pero el consumo se empieza a disparar. Y se dispara el consumo entonces. Se dispara el consumo, vibra muchísimo, es decir, es un coche para ir tranquilamente por carreteras de montaña, carreteras de pueblos, dándote un paseo, sin pedirle nada. Y mira que son 83 caballos en un 1600 que podía dar potencia. Claro, porque estamos hablando de un coche, ¿de qué año es? Es el del año 90, se empezó a fabricar a finales de los 80 y hasta mediados de los 90 se estuvo fabricando. Esta unidad en concreto es del año 90, el 2 de octubre del 90. Qué maravilla, quiero decir, además, Gonzalo, estábamos diciendo antes que llamaba mucho la atención aquí en el frontal del coche, pues bueno, estamos viendo en la línea, estamos viendo el parachoques y por detrás tenemos ahí también un faldón que también llama la atención, ¿no? O sea, tienes que tener también cuidado con los bajos, ¿no? Eso es, sí, además por delante es un coche que al tener bastante morro es bastante bajo, el faldón que le pusieron en su momento
es un extra que, bueno, le da un toque estético muy guay, pero también hay que estar con mucho cuidado en ciertos puntos. Bueno, Jaime, ¿por qué te parece si ahora cogemos y vemos un poco más también por dentro, enseñamos un poco más mecánicamente de este coche que llama mucho la atención ver aquí en la provincia de Zamora un Austin Montego? Es momento de conocer más detalles de este Austin Montego y ahora vamos a conocer un poco. Antes nos estuviste hablando un poco del motor, así que ¿por qué, Jaime, por qué no lo abrimos? Pues es una cosa curiosa, que es una trampa que le suelo hacer yo a la gente. Le digo, ábreme el capó, por favor, que voy a mirar una cosita del aceite. Y todo el mundo, pues lo que es habitual, se va a la parte del conductor y dice, joder, ¿dónde está la palanca? ¿Dónde está la palanca? Ya se empiezan a volver locos, dicen, no encuentro la palanca por ningún lado, ¿qué? ¿Se abre desde fuera? Digo, no, es coche inglés. El volante originalmente estaba a la derecha, entonces la apertura la tiene del otro lado. Entonces nos tenemos que ir, entonces vámonos para allá y vamos a ver cómo es, aquí por la derecha. Por cierto, no sé si alguna vez lo has conducido alguno por la derecha, algún coche. He tenido la suerte de mover unos 30 metros de un amigo que compró, además aquí cerca, en de Zamora. Y fue raro de narices. Era raro eso. Que entiendo que luego cuando los estás conduciendo por las carreteras inglesas no es tan raro, porque como es absolutamente y todo al revés, al final no deja de ser lo mismo de esta manera. Bueno, lo tenemos abierto, lo habíamos visto, la palanquita la teníamos en este lugar y ahora vamos a ver el motor de lo que estábamos diciendo, que no destaca precisamente por una gran motorización, pero bueno, en cualquier caso siempre nos gusta y por supuesto eso lo estamos viendo como siempre bien conservado, como los has tenido siempre, Jaime, que es como hay que tenerlo. Tenerlo todo lo limpio que puedo. Cierto es que este me da un poquito de guerra porque tiene una pequeña fuga por la junta de culata, una pequeña fuga de aceite, pero al llevar culata de fundición, cosa que normalmente solo lo hacían los Ford en aquella época, el resto eran de aluminio, que es algo buenísimo porque te aseguras prácticamente la vida de la culata de por vida. Un buen calentón puede doblarla, evidentemente, pero una culata de fundición aguanta muchísimo. Y por no levantarlo y no liarme a cacharrear demasiado, dije, mira, la fuga es pequeña, es asumible, de momento, pues oye, como dice un amigo, no es fuga de aceite, no es pérdida de aceite, es el sudor de sus caballos. Es el sudor de los caballos, mira qué buena frase es esa. Si te parece, mientras vamos poniendo el coche otra vez, bueno, como estaba, ¿por qué no nos vas contando también cómo llegó este coche a tus manos? Porque yo entiendo que es porque eres un conocedor y sabes dónde buscar. Eso es, te voy a hacer una interrupción. Ojo a esta pegatina que nos avisa que tengamos mucho cuidado, porque contiene asbestos. Asbestos que es como amianto. Amianto, efectivamente. Lo que tiene la Uralita. Una pequeña Fíjate, curiosidad. ya nos lo estaban avisando ya por entonces. Eso es. Ya por aquel entonces empezaba un poco la buena moda de empezar a retirar ese tipo de sustancias. Nos podíamos haber aplicado nosotros a cuánto por entonces, pero bueno. Bueno, lo dicho, vamos a ver. ¿Cómo llegó este coche a tus manos? Pues yo tengo la suerte de ser el tercer propietario de este coche. El primer propietario era el tío de una prima de mi padre. No carnal, es político, por la otra parte. Ese señor, bueno, pues vivía en Madrid, se desplazaba hacia el pueblo, un pueblo de Salamanca. Era el uso que le daba, por eso tiene matrícula en Madrid, pues lo compró ahí en Madrid. Y nada, perfecto, ese señor lo usó mucho tiempo, lo tenía como coche habitual, pero llegó un día que dijo, esto es una curiosidad bastante importante del coche, llegó un día que dijo, voy a comprarme un Jaguar. Pues le gustaba otro inglés. Dijo, voy a comprar un Jaguar. Pues el hombre con toda la ilusión del mundo fue a ver el Jaguar, ya lo tenía palabrado, ya lo tenía, vamos, en el concesionario nuevo, el día anterior de que se lo entregaran, quedó con todos sus amigos, se fue a cenar, a una fiesta, qué bien que vamos a estrenar el coche. Pues contamos la suerte que esa noche se metió en la cama y se murió. Bueno, pues, oye. Entonces, una pequeña historia trágica que tiene este coche. Después de eso lo heredó su sobrina, que es la prima de mi padre. Ella aprendió a conducir con él, lo tuvo durante mucho tiempo, hasta 2012, que ya tiene una niña pequeña. Y dicen, oye, este coche ya tal. Y de ahí pues lo dejan guardadito en una cochera, en un pueblo de Ávila, durante pues 10 años, 12 que lo... Sí, de hecho se ve ahí en la matrícula, lo tenemos puesto. La última ITV del 2012. Eso es, y también tiene el portamatrículas de un pueblo de Ávila.
Y nada, yo un día me dice mi padre, oye, me ha dicho mi prima que tiene este coche, que lo va a tirar al desguace. Digo, joder, digo, es que otro coche más, pero ya lo fui a ver un día y dije, esto no se Es que puede. lo tienes que tener, Esto claro, no se es puede que... tirar al desguace. Es más, le cobraba al desguace dinero por ir a buscarlo. Entonces dijo, mira, si te lo llevas, te lo doy, para ti. Y por lo menos darle una segunda vida. Ahora, pues la hija está enamorada de este coche, está deseando que vaya un día al pueblo y le deje dar una vuelta en él. Y vamos, eso ya lo tiene hecho. Que también es un poco el trabajo que le has hecho, que es ponerlo a punto. Bueno, vamos a ver, antes ya de terminar, vamos a ver un poco cómo es el coche por dentro, cómo es en cuanto a tapicería. No sé si le has tenido que hacer algo en este sentido, no sé si está en buen estado. La calidad se ve y se ve la ausencia prácticamente de aislante. Debajo de la moqueta prácticamente no hay nada de aislante, es chapa, una pequeñísima capa de aislante y encima la moqueta. Eso en el ruido y en rumorosidad a la hora de conducirlo se nota. Es curioso porque ahorraban en ese sentido, luego te ponen inserciones en madera hasta las puertas traseras. Dices, ingleses que haciendo cosas un poco sin sentido. Luego el interior, pues este coche también tuvo, es que ha tenido mucha historia este coche. Tuvo la mala suerte de inundarse, estaba en un garaje en Ávila, estuvo con la prima de mi padre y allí se debió de inundar. No conozco muy bien la historia, pero sé que se inundó. Luego se gastaron una pasta en limpiarlo, en quitarle la humedad y tal. Eso, bueno, pues ha pasado factura luego en que se despeguen los pegamentos, que es tema que, bueno, habrá que trabajar en ello con el tiempo. Estoy viendo yo aquí un detalle que no sé qué es exactamente, que pone aquí coins, no sé si es para poner las monedas. Tal cual, es un bolsillito para las monedas. Es un bolsillito para las monedas para tener en el coche. Tal cual. Oye, qué curioso es este tipo de cosas, ¿eh? Lo que estamos viendo de los ingleses, que bueno, que siempre han sido tan suyos y también lo vemos en los coches y la verdad que es una auténtica maravilla. Allí en Inglaterra llueve mucho. Entonces el mando del Limpia tiene una curiosidad que también lo montaban algunos Nissan, que dentro de las varias posiciones que tiene de diferentes velocidades, tiene una velocidad que es intermitente, pero dentro de esa velocidad intermitente tienes una ruletita para variar la intermitencia, efectivamente, ¿no? Para que vaya más rápido o espere más tiempo y vaya más despacio. Qué maravilla. Lleva algunos eléctricos delanteros, con el bajar es automático, la bajada es automática. ¿Y el botón que tiene por encima del volante es para regularlo? El botón que tiene por encima del volante son los 4 intermitentes, el warning. Ah, son los 4 intermitentes. Sí, muy cómodo, sobre todo cuando estás girando y quieres quitar los 4 intermitentes, que tienes que meter la mano dentro del volante y dices, a ver, o giro o quito los intermitentes. Es que claro, es que es un coche, estamos tan acostumbrados a que la disposición sea como estamos acostumbrados, que viéndolo de esta manera. Pues Jaime, ¿qué te parece? ¿Somos capaces de arrancarlo? ¿Te parece bien? Yo creo que si el espíritu de Isabel II tiene a bien dejarnos arrancar una belleza inglesa, nos va a dejar arrancarlo. Venga, pues vamos a intentarlo, que ya sabemos también las cosas como son en estos momentos, pero en cualquier caso así es como suena este Austin Montego. Bueno, ya saben que hemos venido hablando de ese festival de indumentaria que se celebra ya. La exposición está abierta en el Teatro Ramos Carrión y dentro de ese festival vamos a poder disfrutar también del espectáculo Tres Viejas en Romería. Uno de sus protagonistas es el zamorano José Luis Gutiérrez Guti, que nos acompaña esta tarde. Muy buenas tardes, Guti. Buenas tardes. Bueno, espectáculo estupendo que podemos disfrutar. Cuéntanos, es el próximo 9 de mayo en el Teatro Ramos Carrión, ¿no? El 9 de mayo pues estaremos, como dicen los amigos narradores, los tres tenores de la narración. Estaremos Kiko Cadaval, Celso Fernández y yo, que ya hace pues 15 años por lo menos que llevamos haciendo espectáculos conjuntos. Es el tercer espectáculo que hacemos juntos y siempre se llaman Tres Viejas. Primero fueron Tres Viejas por los menos y ahora estamos con Tres Viejas en Romería, que bueno, es muy respetuoso lo de viejas, como siempre que utilizamos esa palabra, pero habla de los relatos que hemos escuchado, tanto Kiko en Ribeira, que él es es un gallego de Ribeira, de las Rías Baixas,
como Celso en Lalín, como yo, relatos que hemos escuchado casi siempre de mujeres, por eso decimos mayores. Y en este caso pues vamos a hablar de romerías, de aparecidos, de santos, de exorcismos, de todas esas cosas, desde el punto de vista del humor, claro, de reírse muchísimo, que de eso se trata. Y bueno, es un espectáculo como de, siempre decimos, de 100 horas, pero solo vamos a hacer 2 por respeto al público. Y nada, esta mañana miraba las entradas, que se dé prisa a la gente porque no queda mucho por vender, pero va a ser una cosa muy divertida. Estamos seguros de ellos. Guti, ¿de dónde nace? O sea, nos estabas contando un poco la raíz, de dónde lo obtenéis. ¿De dónde nace, aparte de vuestra experiencia propia con todo ese mundo etnográfico, ¿no? Pero ¿qué habéis rescatado, qué habéis sacado de ahí para ponerlo luego sobre las tablas de un escenario? Hombre, pues realmente, como decimos en el inicio, lo cuenta Kiko muy bien, la romería es la máxima exaltación de todas las devociones, ¿no? Es un sitio donde la gente iba a sobrealimentarse, básicamente, a comer azúcar que no se comía en todo el año, de ahí pues las rosquillas, a comer carne y pulpo que tampoco se comían todo el año, y eso se mezcla con un montón de creencias y de tradiciones paganas, cristianizadas más tarde. Entonces nosotros lo que hacemos es llevar a la gente a ese mundo mágico, ¿no? de las romerías, que bueno, pues quiero decir, pues yo no seré un gran experto en Semana Santa, pero en romerías creo que soy de los números 1, y ellos también. Lo que vamos a hacer es eso, meter a la gente en ese mundo de las romerías y de todo lo que iba alrededor, porque ahora pensamos que la romería, claro, ahora comemos azúcar todos los días, sí, comemos carnes todos los días y viajamos muy a menudo, pero antes una romería, por ejemplo, cualquiera de las romerías andaluesas, era un gran acto social. Claro, yo de pequeño íbamos al Cristo de Morales porque mis abuelos, que venían los dos de la Tierra del Vino, de Arcenillas y de Casaseca, se juntaban con muchísima gente que no veían en todo el año, ¿no? Volvían a juntarse todos los vecinos, todas las familias, aquellos corros grandes con aquellas cestas donde se merendaba, donde se comía, donde la abuela llevaba de todo. Entonces, ese punto es el que recreamos en el escenario y, claro, contando con 2 animales de la narración como Kiko y Celso, pues es muy divertido. Vamos a escuchar música, vamos a escuchar sonidos, os vamos a escuchar contar un poco qué tipo de espectáculo es el que vamos a tener delante. Básicamente contamos, Es verdad que yo me arranco y Celso también, sí, y vamos a cantar, poco, claro, vamos a cantar algún romance, también que tengan que ver con las romerías, cantaremos algunas coplas, algún baile, porque allí donde hay fiesta y se junta la gente, pues la oración, el canto y el baile siempre van. Es un espectáculo muy abierto, porque Kiko, Celso y yo nos entendemos muy bien. Es un espectáculo sin texto, donde hay una gran parte del espectáculo que está lanzada a la improvisación, donde muchas veces yo cuento una historia que el espectáculo anterior lo ha contado Celso, lo ha contado Kiko, o aparecen cosas que de momento no han entrado porque las hemos aprendido en esos días, ¿no? Yo creo que nosotros empezamos hace, ya dije, 15 años a hacer espectáculos juntos porque nos llevamos muy bien y tenemos una agenda tan apretada como narradores que no cuadrábamos para comer. Y decidimos poner una actuación todos los meses del año para comer una vez al mes por lo menos. Y nos ha ido muy bien. Este espectáculo se estrenó hace ya 2 años en la Feria de Teatro de Carballiño. Y ha estado por Lisboa, ha estado por el norte de España, ha estado por un montón de sitios y claro, y ya era hora, de traerlo a Zamora. Que lo disfrutáramos aquí, de que llegara a Zamora, dentro de ese, como decimos, de ese festival tradicional de indumentaria. Te iba a preguntar, lo estabas ya adelantando, ¿no? Te iba a preguntar, seguro que ninguno de los espectáculos es igualito que otro que ya habéis hecho, es decir, al final hay mucho de improvisación, de estar cómodos en un escenario, de estar disfrutando, de estar contando cosas, y cada uno de esos espectáculos individualmente es diferente. Es la esencia de la narración. Un narrador se distingue de otras disciplinas escénicas, como puede ser el stand-up comedy, los monólogos o el teatro, en que nosotros no trabajamos con texto, trabajamos con una historia que hay que contar, como las contaban los viejos, con palabras cada vez diferentes, porque mi abuela, cada vez que contaba el cuento del sastre que se prendió en la zarza, lo ponía de un pueblo. Unas veces venía de Sitrama, otras veces venía de Manganeses y otras veces... Entonces, en eso la narración
tiene que no utilizamos texto. Además, en este caso, el conocer muy bien los tres narradores y llevarse muy bien da para mucho juego. Hay muchas veces que Kiko o Celso me dicen, cuenta esta tú, delante del público. Yo le digo, no, cuéntala tú que la cuentas mejor y la acaba contando el tercero, ¿no? Entonces, realmente sí, hay mucha variación, siempre contando sobre lo mismo, que aquí vamos a hablar de romerías, de santos, de milagros y de cosas similares. Qué bueno, Guti, que tres grandes narradores como los que hacéis esta función sigáis trabajando, ¿no? Sigáis en el día a día trabajando sobre esas narraciones tan importantes para que no se pierdan, ¿no? Que estéis ahí contándolas, que lleguen a nuevas generaciones y que al final, a través de algo tan divertido como es acudir al teatro, bueno, pues mantengamos vivas una tradición tan importante que si no, estaría un poquito en peligro. Claro, nosotros dentro de la narración, los tres, y en este espectáculo, en los espectáculos que hacemos juntos más, nos dedicamos mucho a la recuperación de la memoria oral de la gente. El acto de narrar siempre es oral, pero nosotros además nuestras fuentes son principalmente orales. Es increíble ver como cuando vas a un sitio donde no tiene nada que ver, como puede ser pues, el Teatro de la Ópera de Lisboa o un centro cívico en Madrid, donde parece que la gente no va a estar en ese momento, cuando lo hicimos en el Teatro de Conde Duque, dices, y esta gente, pues no, estaban allí, y la gente joven se engancha igual. Y yo creo que cuando las historias tienen calidad, se admiten muy bien. Pasa con el Festival de Indumentaria, que la gente que acude y los grandes trabajadores ahora de la indumentaria son gente tremendamente joven. A mí esto me alucina. Entonces nosotros sí estamos ocupando esa posición, un poco de transmisión, de entregar el testigo. Y es buenísimo, es buenísimo. Yo ahora en verano, cuando hago tantos bolos por los pueblos, cuando se me juntan delante, antes yo decía, bueno, pues estaba la gente mayor del pueblo, pero ahora no, ahora hay narraciones a las 12, a la 1 de la mañana, donde es todo gente joven que van de un pueblo a otro a verte y que se saben las historias y que quieren que las vuelvas a contar. Eso es muy bonito, la verdad. Qué bueno. Este espectáculo, decíamos, es el 8 de mayo en el Teatro Ramos Carrión. Ese fin de semana, el del 8-9 de mayo, es cuando va a estar la parte central más importante del Festival de Indumentaria, y al día siguiente, el día 9, hay otro espectáculo danzante que en este caso colaboras. Cuéntanos un poco también lo que se puede ver el día 9. El día 9 es un espectáculo totalmente diferente, es un espectáculo de danza española contemporánea, hecho por uno de los mejores bailarines que hay en la escena nacional a día de hoy, Cristian Martín, dirigido por Daniel Doña, que tiene un montón de premios Max de danza, y es un espectáculo para mí muy emocionante porque Cristian Martín me llamó ya hace tiempo para pedirme una historia. Si yo sabía alguna historia de la posguerra, de algún como dicen ahora, disidente de género, ¿no? De algún mariquita que tuviera un fondo rural, ¿no? Y bueno, yo había escuchado la historia de la Amparilla, que está publicada en el último libro, en el de Memorias en Conserva, en Toro, que era un hombre de Toro que cantaba coplas a los militares en el coche de Medina y vivía de cantarles coplas y lo que le daba la gente. Entonces, una historia hermosísima, se la conté a él. Y después hemos estado trabajando muchísimo porque él es un gran experto en escuela bolera, ha cogido el bolero de Algodre como base de muchas de las músicas que van en el espectáculo. Con la danza contemporánea, el flamenco, la escuela bolero y el folclore ha hecho un espectáculo que yo creo que va a ser una cosa fabulosa, una cosa totalmente diferente, reflexionando sobre eso, ¿no? Sobre lo difícil que fue ser gay, o ser disidente sexual, o ser transexual, cualquiera de las opciones en los años de la posguerra, y a la vez hace una reflexión muy bonita sobre su propia infancia, la infancia de Cristian, que es un pueblo pequeño de Ávila, y yo voy a aportar también de mi propia realidad aquí en Zamora. Entonces vamos a hablar sobre eso, que yo creo que es una cosa muy bonita y que tiene que ver mucho con el mundo del folclore, de los coros y danzas, de la indumentaria, que ha sido siempre un refugio, un lugar seguro para mucha gente, pues como digo yo siempre, pequeños, los que no nos gustaba el fútbol íbamos a coros y danzas, pues eso es.
Qué bueno, pues ahí tenemos dos grandes espectáculos, espero que hayan tomado nota, el 8 y el 9 de mayo en el Teatro Ramos Carrión, dentro de ese Festival Internacional, que es una maravilla y que viene acompañado de estos grandes espectáculos. Guti, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hacernos disfrutar siempre y por venir a contárnoslo aquí a la 8 Zamora. A vosotros y nada, esperemos que la gente disfrute y sobre todo gracias a Francisco y a La Morana por esa labor increíble, por abrir las puertas a espectáculos grandes, a espectáculos pequeños y ser siempre esa punta de lanza, ¿no?, cultural. Ahí estamos. Muchísimas gracias, Guti. Nos vemos. Y nosotros que seguimos avanzando, hacemos una parada para publicidad y a la vuelta volvemos con más trabajos, charlas, exposiciones y conferencias de las que tienen lugar, de las que ocurren aquí en Zamora. Se lo contamos en tan solo unos instantes. Bueno, pues estupendo esas citas culturales de las que venimos hablando, muy ligadas a ese Festival Internacional de la Indumentaria que, como les decimos, el 8 y 9 de mayo van a llenar aún más Zamora de esa actividad, pero tenemos muchas más cosas estos días de las que podemos disfrutar. La UNED de Zamora nos permite acercarnos a una exposición titulada En los orígenes, arte, género y matemática en la prehistoria, una propuesta cultural y científica que podemos visitar en el claustro del Colegio Universitario hasta el próximo 8 de mayo. El claustro del Colegio Universitario de Zamora acoge la exposición Arte, Género y Matemática en la Prehistoria, titulada ¿Fueron las mujeres las primeras matemáticas? Se trata de una muestra elaborada por Francisco González, profesor de Historia de la Ciencia de la Universidad Complutense de Madrid, que invita a reflexionar sobre el papel de la mujer en los orígenes del pensamiento matemático a través de un recorrido riguroso y divulgativo. Que nos invita a reflexionar sobre los orígenes del pensamiento matemático desde una perspectiva innovadora y sugerente. Y yo también añadiría provocadora. La exposición permanecerá en Zamora hasta el 8 de mayo. Desde la UNED se ha querido hacer un llamamiento especial a todos los centros educativos de la ciudad y la provincia para que visiten la muestra, destacando su valor didáctico y su capacidad para acercar el conocimiento de forma accesible y atractiva. La exposición va a permanecer abierta al público hasta el próximo día 8 de mayo y desde aquí queremos hacer una invitación muy especial a los centros educativos, en particular a los institutos de educación secundaria de la capital y de la provincia de Zamora, para que la visiten con su alumnado. Creemos firmemente que iniciativas como esta contribuyen a despertar el interés por las matemáticas, mostrando su dimensión cultural, histórica y creativa, y ayudando a comprender la importancia de esta disciplina absolutamente transversal y que afecta a mucho conocimiento, como esta misma exposición. Como complemento a la exposición, se han impartido 3 conferencias a cargo de profesores especializados, con el objetivo de ampliar y profundizar en los contenidos. Además, para quienes no han podido asistir de forma presencial, se han facilitado alternativas online que permiten seguir el contenido sin limitaciones. Acredita. Asimismo, me gustaría recordar que en torno a esta exposición hemos organizado un ciclo de 3 conferencias que complementan y enriquecen los contenidos de esta muestra. Y bueno, todas estas conferencias son gratuitas, con entrada libre hasta completar el aforo y podrán seguirse tanto de forma presencial como en directo online o en diferido online, facilitando el acceso de esta manera a todas las personas que estuvieran interesadas, tanto en Zamora como fuera de la capital o en cualquier otro lugar de España. Les animo, por tanto, a disfrutar de esta exposición y las actividades que la acompañan y a dejarse sorprender por una muestra que conecta arte, ciencia e historia desde una mirada diferente. Francisco González, experto en la materia, ha estructurado la exposición en 10 bloques temáticos que ya han recorrido distintos puntos de España, avalados por la gran acogida del público y el interés que despierta su propuesta. Pues 10 unidades de registro, 10 unidades de información, como 10 capítulos en una serie televisiva y por tanto pues 10 que se pueden ver individualmente, pero que al terminar cada uno de ellos nos deja con ganas de saltar. ¿Y cómo terminamos? Pues veréis un código QR en cada uno de los paneles que dispara las locuciones de lo que se puede leer, pero si nos da pereza no leemos y esperamos a que el móvil nos lo dé en inglés, en francés, en alemán. La exposición está pensada para todos los públicos y se presenta en varios idiomas, incluyendo también interpretación en lengua de signos, lo que garantiza su accesibilidad para personas con diferentes necesidades. O incluso, porque hemos querido que sea absolutamente inclusiva e inmersiva, vídeos con locuciones, si queremos llamarlo así, en lengua de signos. Un especialista nos lo cuenta. Y una bibliografía.
porque claro, en ciencias tenemos que animar a seguir investigando. Pero para que no se tengan que ir a una biblioteca, cosa que estaría muy bien, los libros están en las vitrinas que pueden ver a continuación, abiertos por las páginas especiales, ¿no? Para de nuevo animar. No pasa nada por leer en papel, vayan a las bibliotecas y lean, pero mientras vayan viendo esas piezas. El docente logra explicar con claridad y cercanía el contenido de la exposición, transmitiendo de manera eficaz en qué consiste y cómo debemos interpretarla para comprender mejor nuestro pasado. Entonces, cuando miramos en las cuevas el arte parietal o el arte mobiliar, el portable, el que ha quedado enterrado, fósil, de fosa, etimológicamente lo que queda enterrado en la zona de habitación de las cuevas, y nos encontramos con pues azagallas, que son las puntas de las lanzas, y marcas, pues 1, 2, 5, 7, sin un orden, decimos, bueno, pues una lanza pues serán marcas de caza, como los prehistoriadores venían diciendo, ¿no? Pero ¿y si nos encontramos en colgantes, objetos inútiles, decorativos, treintenas? ¿Quién habrá hecho eso? Y si nos encontramos no un colgante individual, sino un grupo de 8 unidades de registro, soporte de información registrada simbólicamente, porque son 4 colgantes con 2 caras cada uno, con este tipo de anotación rítmica en los bordes, de treintenas, nos hacemos preguntas, porque en ciencia lo importante son las preguntas. Luego las respuestas serán más o menos razonables, mejorables, etcétera. Eso es la ciencia, ir dando mejores respuestas a las preguntas pertinentes, o como anunciaba Antonio, impertinentes, que son las más divertidas, ¿no? ¿A qué varón del Solutrense, porque es de periodo solutrense, ese conjunto de 4 colgantes con 8 superficies que se encontró en el yacimiento de Altamira, a qué varón del Solutrense le iba a dar por preparar esas 8 unidades de soporte? Porque en la naturaleza no existe. El hueso yoides de caballo hay que pulirlo, hay que cortarlo, hay que prepararlo, y sobre todo le iba a dar por ir anotando primera marca, segunda, tercera, y cuando ya tengo en torno a 30, paso a otra cara, y así 8 veces. No, chicos que me estáis escuchando, cuando os meten en el calabozo no contáis así, contáis 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Porque en la prehistoria cada acción respondía a una necesidad básica, la supervivencia. Una de las posibles respuestas razonables es que 9 meses dura un embarazo. Más te vale, si quieres saber cuándo te vas a poner de parto, y saber cuándo te vas a poner de parto en el siglo XXI es importante, pero bueno, existe el móvil, existen centros de salud, taxis, etcétera. En el solutrense no. Sin embargo, detrás de cada gesto y cada descubrimiento existe una razón, un contexto y una historia que esta exposición se encarga de desvelar. Y en las vitrinas van a haber réplicas de pintaderas canarias, es decir, aborígenes canarios antes de la colonización castellana, que ya tenían esas formas de tatuarse matemáticamente organizadas, esa figura inicial, el triángulo que se replica mediante esas transformaciones geométricas. Bueno, pues en las vitrinas lo tienen en réplicas del Museo Canario de alta calidad. Y así cada uno de los 10 paneles. Vamos a ir mirando al arte con otra mirada, con una mirada que no busca formas, que no busca ese arte figurativo que normalmente nos parece tan bonito, ¿no? Los caballos, los bisontes, no. Eso que es abstracto, que los prehistoriadores del arte califican o caracterizan mediante criterios estéticos, porque no cuentan, porque no buscan parejas, grupos de 5, grupos de 10, grupos en su caso de 20. Pero lo importante, como siempre, es animar, sobre todo a la juventud, a mirar de otra manera, animar a las formadoras y formadores de las juventudes, a los maestros, las maestras, a utilizar estas herramientas para que el alumnado no se bloquee ante una disciplina como es las matemáticas. Es necesario mirar al pasado con una nueva perspectiva para entender mejor quiénes somos hoy. Una exposición que no solo cuestiona lo que creíamos saber, sino que abre la puerta a replantear el papel de la mujer en la historia de la ciencia y también del conocimiento. Y seguimos con más citas porque Ecologistas Zamora ha programado una serie de conferencias a lo largo de todo el mes de abril muy centradas en los incendios forestales. Una de las charlas a la que hemos asistido ha hablado de cómo ha cambiado la Sierra de la Culebra desde aquellos fatídicos incendios del año 2022. Esto es un pequeño resumen.
Los incendios forestales entran a debate aquí en el Centro Cultural de la Alhóndiga con una especie de charlas, con varias charlas que vamos a tener a lo largo de todo este mes de abril. Vamos a comenzar con una cuyo, podemos decir, ponente es Julio Fernández Peláez, que nos va a hablar un poquito, ¿verdad, Julio?, acerca de cómo ha cambiado esa Sierra de la Culebra, ¿verdad?, ese antes y después de la Sierra de la Culebra de los incendios de 2022. Así es, cómo ha cambiado la vegetación y en qué manera debería haber repuesto la vegetación autóctona o se podría haber hecho, y cómo ha habido algunos incidentes con respecto a la política llevada a cabo en la Sierra de la Culebra que han impedido que eso se llevara a cabo, con lo cual estamos otra vez en riesgo de incendio. Julio, cuéntanos un poco qué diferencias encontramos en la Sierra de la Culebra y sobre todo en esa zona, también los vecinos, cómo ha cambiado un poco la vida en torno a la Sierra de la Culebra después de esos incendios, qué diferencias hay entre antes y después. Principalmente los recursos derivados de la madera y de la recolección de setas, es un poco lo más importante. Lo que se refiere a la biodiversidad, hay que apuntar que evidentemente los incendios son una crisis importante dentro de la biodiversidad, pero que se está recuperando bastante bien. Lo que son los bosques autóctonos de caducifolias, los robledales, los encinares, están prácticamente intactos, con lo cual es una buenísima noticia, y también es lo que vamos a exponer en esta pequeña charla, reivindicar esa vegetación también como método de protección de los incendios. Sobre eso te quería preguntar también, Julio, porque esa vegetación autóctona se ha hablado mucho de que, podemos decirlo de alguna manera, somete un poco a esos pueblos de alrededor, pero no es así, sino que sirve para protegerlos, ¿verdad? Así es, al menos desde ecologistas pensamos que la biodiversidad siempre protege lo que es las zonas rurales en todos los sentidos, en un sentido amplio, y la biodiversidad que plantea la vegetación autóctona lo que está haciendo es crear un anillo protector sobre los pueblos. Otra cosa bien distinta son los pinares, digamos las zonas ya muy degradadas, tipo, con la hierba seca, prados que en verano se secan mucho porque hay mucha evaporación, eso es otro problema. Pero lo que son los bosques autóctonos realmente están protegiendo los pueblos, y de hecho así se demuestra con los últimos incendios que realmente lo que nunca llega a quemarse son esos bosques. En cuanto a esa reforestación que tiene lugar en la Sierra de la Culebra y que se está haciendo con pinos, si no me equivoco, ¿verdad, Julio? No sé si estamos a favor, estamos en contra, yo creo que desde ecologistas estamos a ver, lo que no se está haciendo es una reforestación de ningún tipo. A ver, vamos a ser sinceros, los pinos brotan solos, porque precisamente por la capacidad que tienen pirófita de extender las semillas, lo que está haciendo es colonizar prácticamente todo el territorio. Ahora, si hubiera otro incendio en esos años, quedaría aniquilada esa vegetación porque no tienen repuesto. Pero ahora mismo los pinos están tirando para arriba, volverlos a plantar, volver a roturar la Sierra de la Culebra sería ya compactar muchísimo el terreno, erosionarla demasiado, con lo cual espero que ni siquiera se llegue a hacer. Lo que se está dejando es que los pinos vuelvan a tirar para arriba, eso es lo que se está haciendo desde la Junta. Bueno, antes mencionabas de que volvemos a estar en peligro de riesgo de incendios, ¿verdad? A ver, volvemos a estar en las mismas, es decir, es un tiempo perdido a lo tonto, quiero decir que es un tiempo que teníamos que haber ganado para tener unas medidas protectoras en el medio que no se han cumplido. Había un plan forestal que cumplir, que tiene su vigencia hasta el año 2029, sigue sin cumplirse, se sacan nuevos decretos un poco surrealistas de limpieza del monte, cuando realmente el problema de fondo es otro. El problema de fondo es que hay que mantener la biodiversidad y protegerla, y tener más medios de extinción y tener más bomberos de cercanía y una serie de medidas correctoras que no se están llevando a cabo. Entonces esa es la cuestión. En cuanto a este 2026, ¿cómo se espera la campaña de incendios de este año? A ver, es un poco complicado saberlo. Aquí hay un problema que son los veranos que estamos teniendo con muchos días con temperaturas muy altas, extremadamente altas. Eso lo que hace es que el terreno se seca. Por eso se seca más el terreno desvalido, el terreno desprotegido, el terreno el que se ha desbrozado. Por eso hay mucha más evaporación en esos terrenos, y por lo tanto es mucho más peligroso que en esos terrenos haya un incendio que justamente en los bosques en los que se mantiene la humedad. Esa es la cuestión. Yo espero que este verano sea un poquito más tranquilo, parece que hay ciclos
y que bueno, pues que el tema también que ha asustado mucho estos últimos años, pues ya empiece a tomarse en serio y que realmente se atajen los incendios a tiempo, es decir, cuando empiezan, que no se espere 5, 6, 7, 8 horas, incluso un día para empezar a apagarlos, que se lo tomen en serio y que a los 5 minutos de estar un incendio se ponga en marcha todo el operativo, que es lo que tiene que hacer. Julio, si no me equivoco, esta es solo una primera charla, pero para los próximos días tenemos alguna más, ¿verdad? Sí. Si no me equivoco, mañana tenemos esa charla sobre los bulos alrededor de los incendios, como los incendios no se apagan en invierno, se apagan en invierno, no se apagan en verano. Exactamente, bueno, Pumariño nos dará un poco algunas notas sobre esa cuestión, digamos que reafirmará un poco la posición ecologista en estos temas. Pumariño es una persona de muchísimo prestigio dentro del ámbito universitario, un biólogo excelente y bueno, pues yo creo que es una conferencia que no nos podemos perder. Julio, encantado. Muy bien, gracias. Bueno, y seguimos con más citas de esas que tienen lugar en Zamora. Ya ven que estamos recorriendo prácticamente todos los espacios culturales de la ciudad. No dejamos el Ramos Carrión, la Lóndiga y ahora nos vamos a ir hasta el Museo Etnográfico. Nos adentramos en los próximos minutos en las jornadas de imagen y sonido que han organizado muy recientemente, la pasada semana, los alumnos y también los profesores de profesorado de segundo de producción de audiovisuales y espectáculos del Instituto de la Vaguada, que tanto y también están trabajando en ese mundo. Nosotros hemos querido adentrarnos y hablar con algunos de los grandes profesionales que acudieron a esa cita. Ha estado con ellos nuestra compañera Nuria Galindo. Nos hemos venido al Museo Etnográfico para hablar de Altavoz, las jornadas de imagen y sonido impulsadas por el ciclo de audiovisuales y espectáculos del IES de la Vaguada. Y tengo aquí a mi derecha a una invitada muy especial que acaba de salir de su conferencia, que es Susana de la Mata. Bueno, voy a hacer un breve resumen de tu biografía, Susana, porque Susana es especialista en control de presupuesto, análisis financiero y gestión de proyectos audiovisuales, ejerciendo su función en películas como Asbestas, ganadora de 9 premios Goya. 9 premios Goya. Susana, madre mía, qué maravilla. Eso impone mucho. Además es muy gratificante el ver cómo lo recibe el equipo, ¿no? y cómo se celebra, porque quiere decir que los proyectos gustan. Y además está votado por académicos que son los profesionales del sector. Bueno, y es muy gratificante realmente. A mí no me toca directamente, pero sí que siento que he puesto mi granito de arena para que todo eso pase, claro. Nosotros lo vemos en pantalla, muchas de las películas lo vemos en pantalla y parece muchas veces que es fácil, pero hay un trabajazo por detrás. ¿Cómo es ese trabajo que hay detrás que no vemos los espectadores? Que sí que es verdad que cada vez somos más conscientes, porque según pasan los años indagamos más, pero cuéntanos cómo es ese trabajazo que hay detrás de las cámaras. Pues mira, es un trabajo muy bonito y muy desesperante muchas veces, porque claro, hay que hacer que muchas piezas diferentes encajen para que luego las películas lleguen a la pantalla y todo el mundo disfrute de la historia que se ha querido contar. Entonces el trabajo empieza en una fase iniciática de desarrollo, donde se escribe un guión, se buscan ideas, se empieza a montar un proyecto y una estructura. Yo como controller de rodaje suelo entrar en una parte que se llama preproducción. En esa parte se monta todo con todos los equipos para cuando llega la parte de rodaje, que son unas semanas concretas, todo esté en su sitio y no falle nada, ¿no? Y entonces luego queda la parte de postproducción y bueno, la distribución, etcétera. Entonces, para mí es una parte muy bonita cuando ves que todo va encajando. Lo que pasa que pasan cosas todos los días, hay que tener una capacidad de análisis del problema. Yo siempre digo lo mismo, a mí no me gusta buscar el culpable, me gusta buscar la solución. Si hay un problema que se necesita buscar un culpable por algún motivo, ya se buscará a posteriori, pero siempre que hay un problema, a mí me da igual de dónde haya surgido el problema, yo quiero encontrar una solución, porque no se tiene que notar que hay un problema. Si no hay un grupo que no ha funcionado, estoy llamando ya al grupo, bueno, el equipo de producción, para que nadie note que el equipo de rodaje, los actores, se tengan que desconcentrar porque se para el rodaje. O sea, que nadie note que está pasando un problema fuera de la cámara. Susana, cómo es trabajar en películas que luego vemos en la gran pantalla, y es lo que te comentaba, ¿no? Que muchas veces lo vemos tan normal, algo tan cotidiano, pero claro, hay detrás de ello muchos días de rodaje, meses de rodaje y muchas personas que están trabajando para esa misma producción.
Pues mira, es muy bonito, es que es maravilloso, porque realmente lo que estábamos hablando, mucha gente que se quiere poner a trabajar para que nada falle. Y entonces, todo esto que se ve en cine y han pasado... He explicado algunas anécdotas que han pasado en algunos rodajes, como mis compañeros contarán, y es que es muy complicado primero el evitar los problemas, porque siempre va a haber, ¿no? Y luego el poder vivir esa experiencia. Es una experiencia muy bonita. También ponemos en riesgo nuestra vida personal, porque el estar en un rodaje, pues te tienes que desplazar, viajar, no estás con la familia. Ahora se está mirando mucho más el tema de, gracias a los convenios, el tema de las jornadas, de las horas extras. Nuestro sector es muy peculiar, tiene unas características para los profesionales muy peculiares. Se cree que ganamos muchísimo, pero yo siempre digo, mira, no, suma todo tu salario, multiplícalo por las 14 pagas, más el mes de vacaciones, por todas las horas que has hecho, divídelo y mira lo que sale la hora de trabajo. O sea, que luego al final trabajamos aquí, yo creo que porque nos gusta, y porque es un sector que al final es un sueño. Tú estás contando una historia que alguien ha tenido en su mente en un momento y de la que luego un montón de gente está disfrutando. Y muchas veces estás contando historias reales que están sucediendo que de otra forma tampoco te enterarías. Así que para mí es que trabajar en esto es un sueño, directamente te lo digo. Es un sueño. Cuéntanos alguna anécdota que te haya pasado, porque claro, muchas veces es lo que te digo, que vemos las películas y a veces también, ahora porque tenemos las redes sociales y vimos cómo hay el detrás de los personajes, el detrás del trabajo. Antes, quizás, años anteriores no se veía, ¿no? Por eso de que no existían las redes sociales. Cuéntanos así alguna anécdota que hayas contado a los chicos de La Vaguada. Pues mira, precisamente estaba contando de una película que se llama Amanece en Samaná, que estábamos rodando en una isla de República Dominicana. Y de repente pues vino un huracán. Nosotros estábamos rodando en la isla, es una comedia divertida que si no la has visto te recomiendo, de Luis Tosar y Luis Zaya y Luisa Mayol. Y yo te recomiendo que la vayas a ver porque es divertida, pero además pasaron unas cosas tan extraordinarias como que nos pilló un huracán. Entonces, como estábamos rodando en una isla que es un resort, no podíamos entrar ni salir de la isla durante 3 días y se decidió el que fuéramos rodando con ese equipo, pero en concreto uno de los días, después de decidir con el Ministerio de Transportes, con todos los ministerios allí, el productor ejecutivo dijo, vamos a rodar porque podemos hacerlo, nos vamos a la playa y vamos a rodar, aunque éramos un equipo mínimo, pero los actores sí que estaban allí también porque estábamos alojados y trabajando en la isla. Pues resulta que, según lo estaban diciendo, todo el equipo estábamos viendo que estaba cayendo la tormenta más grande del mundo en el hall del hotel donde estábamos, porque había una cristalera detrás de ellos y yo no lo estaban viendo. Entonces, hemos decidido que vamos a rodar y nosotros diciendo, ¿perdón? Perdón, esto no puede ser, así no podemos. Claro, es una anécdota graciosa, entre comillas, porque claro, todos estos retrasos suponen coste. Todo lo que pasa en una película, en mi departamento lo traducimos en dinero. Entonces, cuando todo sale bien, maravilloso, y esto depende también de la preparación que haya habido, pero cuando empiezan estas complicaciones, que ¿cómo te vas a pensar que hay un tornado, un huracán que va a pasar por República Dominicana? Esto pasó en 2023, en el verano. Entonces, claro, pues te lo tomas con la mejor actitud y a rehacer el plan de rodaje, que esto afecta a todos los departamentos. Y trabajamos todos a una, luego somos un equipo que trabajamos todos a una. Lo bonito también es que convives con un montón de personas durante unos meses que luego a lo mejor no vuelves a ver en años, pero en ese momento son tu familia prácticamente cuando viajamos. Por eso te iba a preguntar, porque al final, aparte de trabajo, también me imagino que hay vínculos también de amistades que muchas veces se unen ahí en ese mismo trabajo, que pasáis tantas horas que casi de forma inconsciente hacéis un vínculo de amistad que perdura. Hombre, amistades que yo tengo amigos de rodajes, llevo ya creo que 28 años ya en el sector y tengo amigos que son de rodajes. Y también hay relaciones, que salen relaciones amorosas en los rodajes, porque al final cuando estamos fuera, cuando estamos en algún país extranjero o en alguna ciudad fuera de la tuya, al final estás conviviendo con el equipo fuera del rodaje, vas a cenar los fines de semana y entonces es como te digo, es tu familia, entonces se generan unos vínculos bastante interesantes y bastante bonitos. ¿Cómo es eso? Hemos dicho antes 9 premios Goya. ¿Cómo es eso de ir a las galas, subirte al escenario? ¿Cómo es eso? Cuéntanos cómo se vive eso en primera persona.
Pues mira, yo he ido, la primera vez que fui a una gala de los Goya, que no fui a la gala siquiera, me llamaron para trabajar organizando la fiesta de la gala de los Goya en el Casino de Madrid, que fue muy complejo porque me dieron solo una semana, pero salió muy bien, conseguimos. Y luego ya soy académica, entonces he ido como invitada como académica. Entonces, claro, yo no he subido al escenario realmente, sí que he vivido con el equipo porque he trabajado en películas que se han llevado premios Goya, entonces lo he vivido con el equipo. Este año, de hecho, que se hizo en Barcelona, pues tengo muchísima amistad por ejemplo, con Coco Palacios, que es el productor de Tardes de Soledad, y con Ana y Belén López Puigcerver, que con ellas hicimos Amanece en Samana, precisamente, se han llevado el Goya a maquillaje y peluquería. Entonces, al final, lo disfrutas con tus compañeros porque, claro, a mí me llena de orgullo que mis compañeros se lleven premios Goya y que se reconozca el trabajo bien hecho. Pues Susana, muchísimas gracias por atendernos, ya te dejamos y por supuesto que lo que has comentado antes, ¿no? Que se reconozca ese trabajazo que hay detrás, que no es poco que digamos, que se reconozca eso y seguir poniéndolo en valor. Muchas gracias, Susana. Gracias a vosotros. Y seguimos con esta ronda de entrevistas, esta maravillosa ronda de entrevistas, porque contamos con invitados muy especiales. Bueno, invitados, más que nada soy yo, casi la que está contentísima de tener a mi lado a Javier Alvariño. Javier Alvariño es premio Goya a la mejor dirección de arte por La Virgen Roja. También ha trabajado con grandes directores como Juan Antonio Bayona, Paco Plaza o Koldo Serra. También ha tenido otros cargos como dibujante conceptual para El laberinto del fauno. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están siendo estas conferencias? Pues muy bien, muy intensas, porque está todo muy concentrado en el tiempo, pero bueno, siempre es un placer, la verdad. A mí es una cosa que me gusta mucho hacer y que, bueno, he tenido la suerte de que al ganar el Goya el año pasado, pues de repente era algo que hacía de vez en cuando y bueno, y últimamente pues he tenido muchos encuentros de este tipo y es un verdadero placer, la verdad. Te iba a preguntar, ¿cambia mucho el antes y el después de ganar un premio Goya? ¿Qué supone para ti? Porque al final es un reconocimiento a todo ese mérito, a ese trabajo que hay detrás. ¿Ha cambiado mucho esa vida para, no sé si, me imagino, para autoestima, para sentirte, no te iba a decir mejor, pero sí que ha reforzado algo? A ver, el hecho en sí, el momento, cuando te lo dicen, que además es una cosa que te enteras en la propia gala, no lo sabes hasta que abren el sobre, ¿no? Ese momento es realmente increíble, es algo que le deseo a todo el mundo que le pase alguna vez de un modo u otro, o algo equivalente, porque no solo sientes el cariño de la gente que está contigo en ese momento, ¿no? Entre el público, que muchos son colegas que conoces de toda la vida, sino que, bueno, pues sucede algo muy mágico y es que notas el cariño de todo el mundo que te conoce y sabes que de un modo u otro o bien se está enterando en este momento viéndolo en la tele o le llegará la información. Entonces, realmente hay algo de notas toda esa energía y es muy impresionante. En cuanto a si lo notas luego, pues yo creo que, o sea, yo llevo ya 25 años de carrera y es un, bueno, yo estoy en la Academia de Cine también, como Susana, y estoy muy presente en todas las actividades, de manera que de alguna manera sé lo que implica levantar todos esos premios y el mérito que merece todo eso, y en ese sentido lo aprecio mucho. Pero es verdad que coges mucha conciencia, según va pasando el tiempo, relativizas mucho, y probablemente si te sucede más joven, es posible que tu percepción de las cosas se vea más alterada, pues supongo que como cualquier otra cuestión que sea interpretada como éxito, ¿no? Si de joven recibes un premio de este tipo, pues probablemente tienes que tener los pies muy en la tierra, ¿no? Cuando lo recibes ya con mi edad, pues está guay, pero lo tienes muy colocado todo en su sitio y bueno, te lo den o no te lo den, realmente entiendes que hay un factor de algún modo también de azar, de muchas cuestiones que se nos escapan,
que determinan que lo ganes o no, y bueno, en todo caso es una gozada, sin duda. Hablabas antes de magia. ¿Qué magia tiene el trabajo? ¿Qué especial que quizás al resto de personas se nos escape y que nos puedas poner en valor? Pues para mí, me gusta además que uses esa palabra porque es verdaderamente mágico. Mágico entendido como... Hay un proceso inexplicable que todo el mundo codifica de un modo u otro, da su explicación dentro de sus posibilidades, porque cuando eres testigo del proceso creativo de una peli es un proceso que es un proceso en equipo, ¿no? A diferencia de otras disciplinas artísticas que tienden a ser más individuales, esto es un proceso que inherentemente es en equipo. Entonces, cuando aprendes a, digamos, estar relajado y disfrutar del proceso, entender todos los vaivenes, cómo te sacude la realidad, cómo rompe tus planes y cómo intentas que esas situaciones inesperadas convertirlas en algo que va a tu favor, todo ese proceso es súper disfrutable, ¿no? Entonces, si hay un factor que últimamente pienso mucho en ello, y es con todo este asunto del uso de la inteligencia artificial, que en el fondo es un atajo muy cuestionable por muchos asuntos. Para mí lo que más pena me da es quizás que haya gente que no se dé cuenta del proceso que se está saltando. Entonces, el proceso creativo, si tú obtienes una película supuestamente acabada, dándole a un botón, metiendo un prompt, sacando algo en tu casa solo con un móvil, es que se están perdiendo lo verdaderamente divertido, que es el proceso, que son todas estas aventuras locas, que son todas estas situaciones extrañas. Eso no sé, yo recuerdo en mi primera peli, en una situación tuve que subirme en una peli un poco extraña, teníamos muy poco dinero y tal, tuve que subirme a un campanario a tocar a muerto así, y yo pensaba, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Yo en algún momento he observado que podría estar en esta situación, y yo no pierdo nunca esa perspectiva. O sea, me sorprende lo extraño de este mundo y que realmente tengamos un hueco aún, ¿no? Para poder que se nos permita tener estas aventuras, ¿no? y se facilite. Me parece que es un milagro, la verdad. Hablabas de ese campanario, ¿no? que te llegaste a subir y pensabas, ¿qué hago aquí? ¿Qué más anécdotas te han pasado a lo largo de estos años? Porque ya nos estás contando que son muchos años de trayectoria. ¿Recuerdas así alguna anécdota que lo recuerdes y te lleves una risa, o que digas, madre mía, pues como me has comentado lo del campanario, pero quizás pienses, ¿en qué momento hice yo eso? No lo sé. Bueno, la verdad es que de todas las películas, yo tengo un problema, es que tengo muy, muy mala memoria. Sí recuerdo en esta primera película hablar con el jefe de sonido, que no recuerdo su nombre. Yo era muy joven, yo tenía 22 años, y era jefe de departamento por casualidades, o sea, era el director de arte en ese momento. Y hablaba con el jefe de sonido y le decía, no sé, ¿de qué película estás más orgulloso y tal, no sé qué? Y él me decía, pues realmente de todas, porque es que son fragmentos de tu vida. O sea, son... ¿no? Lo hablábamos antes con Susana y Nayara, que de alguna manera se convierte... Tu vida la recuerdas por, no sé, el tiempo que has estado trabajando no sé dónde, luego me fui un año a no sé qué tal. Nosotros es por películas. Entonces, digamos que en todas las pelis te suceden cosas extrañas, inexplicables, graciosas. Siento no poder darte una historia tan loca como un tifón o esto, pero seguro que me han pasado cosas de ese tipo ya. Ni me acuerdo, porque la última locura sustituye a la anterior. Que son tantas, Javier, que muchas veces es verdad que es imposible recordar tanto. ¿Cómo es trabajar con grandes directores? Juan Antonio Bayona, estamos hablando, pero muchos otros que has trabajado con ellos mano a mano. ¿Cómo es eso de trabajar con ellos? ¿Impresiona? ¿Es algo que ya te acostumbras, que digamos, que ya te dejas fluir? ¿Cómo es ese día a día? Bueno, es que en mi caso es curioso, porque en muchos aspectos la mayor parte de directores con los que he trabajado es gente a la que conocía ya de antes, ¿no? O bien han sido amigos míos antes incluso de que hiciésemos cine, o bien les he conocido en algún festival, en algún otro momento. No suele suceder que, por lo menos a mí no me ha pasado,
habitualmente que el director le conozcas el primer día de trabajo, ¿no? Sueles tener algún tipo de experiencia previa con él de manera o con ella. De manera que en el fondo, pues bueno, ya tienes un cierto conocimiento del tipo de persona, pero es verdad que cuando trabajas de cerca es cuando realmente entiendes a la persona, ¿no? Y claro, como decía antes, pues es un trabajo creativo en equipo. Tienes que tener la capacidad de, detrás de todas las ideas, elucubraciones que pueda tener esta persona en la cabeza, tienes que intentar sacar la esencia de lo que está buscando y traducirla a lo que tú puedes proporcionarle en tu departamento, y por otro lado también, en muchas ocasiones, intentar convencerle de ir en ciertas direcciones que quizás tú eres más capaz de ver por tu parte profesional que ellos. Muchas veces nosotros, los diseñadores de producción, tendemos a tener una capacidad de previsualización del universo en el que estás trabajando, pues por defecto profesional, ¿no? Pues más clara, y en muchas ocasiones te conviertes tú mismo en una especie de embajador de tus ideas e intentas convencer a todo el equipo. Bueno, nosotros somos al final políticos en gran parte. O sea, nos dedicamos a hablar mucho, a transmitir ideas constantemente, a establecer esquemas conceptuales claros de entender, generar libros de instrucciones para que todo el equipo entienda el objetivo último, ¿no? Y mira, en ese sentido, por ejemplo, con Paula Ortiz lo entendí muy bien desde el primer día, y para mí La Virgen Roja es probablemente de las pelis en las que más orgulloso estoy del proceso de diseño creativo, conceptual de la peli, porque tiene un andamiaje conceptual muy sólido, del que estoy muy orgulloso, la verdad. Sí, Javier, porque en este ciclo de conferencias me imagino que los chicos y chicas de la vaguada también les transmitirás de algún otro modo esa evolución, ¿no?, a lo largo de los años tuya, cómo ha cambiado el sector, para bien, para mal, porque incluso también nos hablabas un poco de la inteligencia artificial, pero esta evolución tuya, ¿qué recuerdas de ello? ¿Cómo fueron esos primeros años, el devenir, ¿no?, de los años posteriores? ¿Qué ha cambiado y qué te gustaría que se recuperara, y muchas veces qué te gustaría que se eliminara, como me has comentado un poco el tema de la inteligencia artificial, que a veces chirría un poco? O sea, yo no sé, lo que me gustaría creo que no es tanto... No es que me gustaría, más bien, digamos... Lo hablaba precisamente ayer con algunos amigos, porque estamos muy pendientes de cómo poner algún tipo de límite en el uso de inteligencia artificial en nuestro sector. Y hablábamos, dando, digamos, 20 pasos hacia atrás y observando nuestra vida y nuestra experiencia, que realmente probablemente somos la última generación que somos quizás capaces de poner el tema encima de la mesa de manera especialmente crítica, porque hemos tenido la suerte de vivir en una época, ser jóvenes, crecer y que nuestro recorrido empiece en una época en la que no había internet, no había móviles, por supuesto no había redes sociales, y ahora estamos en esta situación, ¿no?, que es bueno, pues muy diferente a muchos niveles, ¿no? Entonces, por lo menos, yo creo que nosotros tenemos aún la capacidad de entender las ventajas que tenía ese mundo un poco más sencillo, quizás, y sobre todo, lo que más me preocupa a mí personalmente es esto que decía antes, la pérdida de perspectiva respecto a qué es lo más importante. Es que lo más importante es el camino. O sea, realmente las pelis, luego estamos haciendo pelis constantemente, unas gustan más, otras gustan menos, y jamás está en nuestra mano la posibilidad de garantizar que esa peli esté bien. O sea, podemos esforzarnos al máximo y que, por las razones que sean, la peli no funcione, o la serie que estás haciendo y tal. Con lo cual ese no puede ser tu objetivo último, porque no depende de ti. Lo que depende de ti es tu camino durante esa producción y la manera en la que, en el fondo, disfrutes y hagas disfrutar y generes un ambiente de colaboración y de entender el privilegio que es este oficio. Porque además es que si ese ambiente se genera,
es fácil, no garantiza nada, pero es fácil que el resultado final se vea impregnado de este carácter. Entonces, yo creo que esto en el fondo es aplicable a todos los oficios, ¿no? Pero ahora mismo me preocupa un poco la búsqueda de atajos por, digamos, parte de la gente que está abrazando de manera tan fascinada esta cuestión de la inteligencia artificial. Javier, pues muchísimas gracias por contar con tu testimonio y de ese camino, ¿no? Que lo volvemos a remarcar, de ese camino, porque muchos chicos que están y chicas que están estudiando, pues también es importante remarcar, ¿no? Que disfruten del camino y de esas experiencias. Gracias, Javier. A vosotras. El rodaje, después del rodaje, para mí de hecho llega la parte que es más compleja, porque una película, esto también que os quede claro, o sea... Y si antes hemos hablado con ponentes que nos han comentado su trayectoria, ahora vamos con los organizadores de este ciclo de, bueno, con los alumnos de producción, audiovisuales y espectáculos del IES La Boada. Javier, Palmira de la casa, porque esta vez te ha tocado frente a la cámara, pero Palmira suele estar detrás de la cámara porque es de esta casa de la 8. Bueno, muchas gracias por atendernos y, bueno, chicos, comentadnos un poco cómo ha sido la organización, porque sí que es verdad que es un evento en el que habéis contado con 3 grandes ponentes, lo que conlleva, ¿no?, a poder reunirles. Sí, hoy tres grandes ponentes, el miércoles otros 3, que tuvimos la primera jornada de las 3 que tenemos, ¿no?, que son 2 de ponencias, miércoles y viernes, y ayer tuvimos la gala del Festival de Cortometrajes Altavoz, que fue maravillosa, vino bastante público, vamos, todo el mundo estuvo encantado. ¿Y cómo es la organización? Pues un proceso muy largo, ¿verdad? Pues mira, yo creo que empezamos en septiembre, noviembre ideando un poco todo esto, pues qué tipo de proyecto queríamos hacer, o sea, la idea era hacer un evento, aprender a hacer un evento haciéndolo, ¿no? Y entonces, pues, y lo guay además que hemos montado un evento que es también para aprender, entonces, pues, todo perfecto. Palmira, tú como estudiante, ¿cómo ves el sector? Hemos hablado con profesionales que ya tienen un gran bagaje de años trabajados, pero ¿cómo es desde el punto de vista del estudiante? ¿Cómo se ve el sector de cara al futuro? Pues, a ver, yo creo que hay que esforzarse mucho, hay que implicarse mucho, hay que coger las oportunidades que te vayan surgiendo y sobre todo estar al día de las novedades del audiovisual y tirar para adelante y seguir, no dejar de estudiar, seguir aprendiendo, que por ejemplo para eso también están estas charlas aquí, y sobre todo eso, para realizar este evento. Lo que nos ha gustado muchísimo es que no ha sido una clase teórica pura, sino que los alumnos hemos aprendido a realizar un evento real con personas reales, con gestiones reales, con problemas reales, y eso nos ha ayudado muchísimo para aprender y nos hemos esforzado, y la verdad es que estamos muy orgullosos de lo que está saliendo y estamos muy contentos. Muy contentos, que es importante remarcar a los alumnos, porque sí que es verdad que este mundo tan cambiante muchas veces evoluciona tan rápido que muchas veces se nos escapa de las manos, pero que es importante remarcar a los alumnos y a las alumnas. Pues un poco lo que ha dicho Palmira, esa especie de interés, ¿no?, de curiosidad innata por querer aprender, que al final el conocimiento pues no está en un sitio concreto, ¿no? Está en muchos sitios, y con internet pues más todavía. Entonces yo a los alumnos a veces le decimos que más que internet no sabemos. A nosotros lo que podemos hacer es como buscar las fuentes y cribarlas un poco para dárselo guay, hacer prácticas, ¿no? Porque también pues por lo menos aquí en La Vaguada tenemos equipos actuales, profesionales y practicar, ¿no? Pero eso, yo creo que es fundamental pues las ganas de aprender, y si tienes ganas, lo decía Javier Alvariño antes, es muy difícil que no llegues si persistes, si te interesa, si buscas el hueco, la manera de llegar a, pues eso, a un rodaje o a un espectáculo o a un puesto de trabajo dentro del audiovisual. Hablábamos antes de las ponencias, pero también nos has comentado que ha habido un ciclo de cortos, que en estos 3 días, estos grandes días en los que se ha concentrado, pues ha habido cortometrajes también destacados. ¿Qué nos puedes decir de ellos, Palmira? ¿Cómo han sido esa gala de premios y qué cortometrajes ha podido ver los zamoranos en Multicines Zamora?
Pues se celebró ayer en el Multicines Zamora y teníamos 2 secciones, una era de ficción y otra de no ficción. En la parte de ficción ganó un corto de un chiquito de Valladolid, ¿verdad?, que se llama Verdulera, era espectacular. Y luego en la parte de no ficción, documental, ganó un chiquito de aquí de Zamora, Aníbal. El rastro del fuego se llamaba, que recalcaba un poco todos los incendios que ha habido en Zamora este último tiempo. Fue una gala espectacular, acudió bastante gente, tuvimos unos presentadores fenomenales, fantásticos, que animaron muchísimo, motivaron mucho a la gente. Y yo creo que salieron los ganadores contentísimos y nosotros también pasándola allí un buen rato. Vosotros estáis disfrutando, claro, Palmira, estáis disfrutando mucho y también vamos a ir más allá, de cara al futuro. ¿Cómo se presenta el sector? Estamos los jóvenes muy pendientes de muchas cosas, el trabajo, la vivienda, hay muchas cosas, pero ¿cómo se presenta ese futuro? En lo audiovisual, sí, pues yo creo que con muchas oportunidades. En España ahora mismo, pues la verdad que hay, o sea, el cine está en un momento como de ebullición con directoras y directores que están, pues eso, ¿no?, llegando súper lejos. Además el público está respondiendo, quiero decir, hay interés por el cine español y también hay interés por espectáculos. No sé cuántos festivales dijeron el miércoles que hay ahora mismo en España, una barbaridad. Y quiero decir que hay mucha producción, entonces hay también muchos puestos de trabajo, pero bueno, pues es difícil llegar porque todo el mundo quiere y no sé, lo que he dicho antes, un poco con interés, ¿no?, y con constancia y con esfuerzo, el futuro promete. Aunque venga la IA y venga que todo el mundo está un poco como con miedo a que pueda pasar, la IA también es una herramienta y yo creo que los chavales hoy lo saben, que ha llegado para quedarse. Y hay, igual que hay malas maneras de utilizar Internet, también la IA, pero también hay buenas maneras y es una herramienta importante también. Y además en el ámbito audiovisual no solo tienes por qué ser director de cine, o sea, es que hay un mogollón de oportunidades. Aquí ahora mismo, bueno, Susana de la Mata os ha hablado antes de lo que significa ser controller. Puedes estar en producción, en iluminación, en sonido, te puedes dedicar a arte. Tienes un millón de posibilidades, puedes estar en el teatro, aparte del cine, en eventos, en espectáculos, en música. Entonces es una amplia gama de perfiles profesionales a los que puedes optar y eso es increíble. Una amplia variedad también que abre muchas puertas y por supuesto con muchas veces los jóvenes pues decimos que tenemos bastante pues esa experiencia estudiantil, porque es verdad que estudiamos, nos machacamos mucho en el estudio. Chicos, os voy a dejar aquí, muchas gracias, a seguir disfrutando de los ponentes, porque sí que es verdad que son invitados de lujo. Gracias. Vamos, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está todo ese trabajo que, como les decimos, se realiza tanto en imagen como en sonido en el Instituto de la Vaguada. Nosotros con esto ponemos el punto y final por hoy a nuestro programa, que ha sido, verdad, contundente y que nos hemos acercado a muchos temas culturales. Mañana jueves volveremos a estar con todos ustedes por la tarde. Como lo saben, ya los jueves tendremos ese espacio de Sones Zamorano con Luis Pedraza y además una pequeña tertulia para hablar del 1 de mayo, así que aprovecharemos para hablar de la situación del empleo en nuestra provincia. Nos vemos mañana. Gracias, como siempre, por estar ahí. Hasta mañana. Muy buenas tardes.